Zúñiga. Mariana, fíjese que un muchacho tomó un automóvil que le prestó su mejor amigo y resulta que su papá del amigo se enojó mucho porque no vio el automóvil, ¿sí? Se enojó mucho porque no vio el automóvil y levantó el acta. Como les dio unos dineros a la policía, rápido consiguieron el automóvil y metieron a la cárcel a el mejor amigo de su hijo del señor. ¿Qué podemos hacer para sacarlo de la cárcel, Ana? Perdón, Mariana. Pues se puede excluir el delito ya que no sabemos si esta persona dio su autorización, si este bien no es la vida, por lo que sí se puede sacar de la cárcel a la persona. Muy bien. Recuerde usted que un excluyente de la responsabilidad penal es actuar con el consentimiento de la persona que puede darlo. Y en este caso, pues el hijo del señor, pues usaba el automóvil a pesar de que él no lo compró, pero el amigo le dice, préstamelo y se lo lleva, sí se puede dar el perdón del ofendido. ¿Sí? Bueno, vamos entonces a ver el siguiente y último punto para que entremos. Empezamos a ver lo de las penas. Resulta de que un delincuente cometió varios homicidios. Por cada homicidio le dieron 20 años. Para ser exactos, cometió 5 homicidios. Era un multihomicida. ¿Sí? ¿Cuántos años va a estar en la cárcel? López Rivero Natalia. Bueno, como ahí ella excede el tipo, bueno, la cantidad de años que puede pasar un delincuente en la prisión, solamente va a poder pasar 70 años. Muy bien, Natalia, perfecto. Recordemos que el máximo de la prisión va a ser precisamente 70 años y solamente en determinados delitos. En algunos son hasta 60, 50. Perfecto, muy bien contestado. ¿Qué otras? Fíjese que un sujeto comete un delito en la Ciudad de México, pero es un delito, pues vamos a decir, es un homicidio, pero uno de esos homicidios que nos causan escalofríos, ¿sí? Medio feo. Y resulta de que este sujeto, las autoridades quieren dar un ejemplo para que no se vuelva a cometer ese tipo de homicidios. Y deciden mandarlo a los Estados Unidos para que le den pena de muerte. ¿Pueden hacerlo, Durán Mendoza, Elías? Yo creo que no, maestra, por los... eh, ¿en qué artículo es? Bueno, pero sobre los tratados que dicen que si se comete un delito en un país o en un estado, se tiene que juzgar en ese mismo país o estado. En ese país o estado. Bueno, en primera, Elías, ¿está usted en lo correcto? No puede ser, porque ¿qué dice el Código Penal al respecto? A ver, uno de los que tienen la manita levantada, ¿ya todos la bajaron? Ok, vamos a ver, Aguirre ya participó, Garrido Salinas Jubal. Pues sería porque también la vigencia del delito va a ir de acuerdo al lugar también donde se cometa y también a unas fechas, ¿no? No, Jubal, no, para nada. A ver, ¿quién más quiere participar? Méndez García, Yair. Porque el artículo 15 prohíbe la extradición de reos, ¿no? No, recuerde que es cuando
el artículo 15 de la Constitución nos está señalando que no hay extradición de reos siempre y cuando sean reos políticos, pero este es un criminal de esos sádicos. Y las autoridades de la Ciudad de México lo quieren castigar, pero duramente, así como para que sea un ejemplo para que nunca se vuelva a cometer ese delito. Mateos Abad Lisbeth. Bueno, es que nos había dicho que los delitos se podía clasificar por ser local, que solo tenía validez como en el estado donde se haya cometido. Además de que pues en México está prohibida la pena de muerte. No está prohibida la pena de muerte, muy bien, en la Ciudad de México y en todo México no está prohibida la pena de muerte. Pero también recuerden algo muy importante que esto debe de quedar. Las penas que se imponen en la Ciudad de México y en todo el territorio no son como castigo, sino más bien se trata de reinsertar al sujeto dentro de la sociedad de nueva cuenta, ¿sí? Entonces, ojo con esto. Primero, muy bien, su razonamiento, perfecto. No podemos extraditarlo porque es un delito local, ¿sí? Y solamente se va a castigar con las leyes que hay. Y segundo, no podemos exceder en un castigo de la manera en que estamos diciendo que lo maten al sujeto. Mateo Abad, ¿me quiere decir algo? ¿Sobre qué? No, es que no bajó su manita, ¿verdad? Me contestó correctamente. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿No? No, Sí. no ninguna, profesora. Ok, bueno, si no hay ninguna pregunta, Lisbeth, quitamos la manita, por favor, la bajamos. Y vamos a iniciar con nuestra clase. Tenemos el día de hoy tres nos, que fue el día de Díaz Castañeda, el de Jubal y el de Méndez, ¿sí? Los demás fueron puros cis. Ok. Recuerden que tienen que irse quitando ese no. Vamos entonces con el siguiente punto. Con el siguiente punto vamos a ver, veíamos las penas y decíamos que las penas en México son corporales y pecuniarias. Vimos todo lo que se refiere a las penas corporales. Decíamos que era la prisión, la semiprisión y el trabajo en favor de la víctima. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí, Sí, profe. Sí, maestra. Bueno, entonces nos vamos con las penas, pero pecuniarias. Las penas pecuniarias son nada más ni nada menos que la multa y el pago del daño. Martínez, que... Bueno, ahorita vemos al final. Martínez Márquez Michelín, ¿verdad? Vemos al final, Michelín, por favor, si no se me va la onda. Decíamos entonces que las penas pecuniarias son la multa y también el pago del daño. La multa, nos dice el Código Penal, que se va a medir la multa por días multa. Y una multa es un pago en dinero que hace el infractor de la ley al Estado. El infractor de la ley va a pagarle al Estado por haber infringido la ley. Entonces tenemos que la multa se mide por días y un día multa es la ganancia total que tiene el delincuente en el momento en que comete el delito. ¿Sí?
en el momento que comete el delito. Vamos a suponer que un sujeto cometió un delito en el año 2020, en enero. Y este sujeto, en enero, estaba trabajando en una empresa donde recibía un salario de 30,000 pesos, podríamos decir que al mes, 1,000 pesos por mes, ¿sí? En el momento que cometió el delito, estaba ganando eso. Lo aprendemos el día de hoy, 20 de enero del 2021, y nos dice que la multa la vamos a tener que poner de acuerdo a lo que él está ganando. Como lo despidieron por la pandemia, está ganando únicamente 3,000 pesos en los pequeños trabajitos que hace, y los 3,000 pesos los gana al mes. ¿Esto es posible? No. De acuerdo con el Código Penal, se le va a aplicar la pena en el momento que él cometió el delito y estaba ganando 30,000 pesos en aquel entonces. Su ganancia neta por día era de 1,000 pesos, ¿sí? Por lo tanto, su penalidad se va a marcar por 1,000 pesos, ¿sí? En los delitos no se paga la multa por salarios mínimos. Si ganan salarios mínimos, pues sí, pero si no los gana, si gana más del salario mínimo, se va a marcar por su ganancia total que tenga en el momento en que se cometió el delito, ¿sí? Las penalidades de la multa, cada delito nos va a señalar cuánto va a ser por cada delito, ¿sí? Pero tampoco ponemos multas que sean excesivas, multas que no pueda pagar el delincuente. Por decir algo, se robó 100,000 pesos. No le vamos a poner una multa de 1,000,000 de pesos. Tiene que ser una multa en la cual la pueda pagar el delincuente. Y aquí vamos con el siguiente punto. Cuando se le da el trabajo en favor de la víctima, recordemos que una parte la tiene que pagar para la víctima, para reparar el daño, y la otra parte para pagar la multa, y la otra, pues sí, para que se le queda para sus gastos del delincuente, ¿sí? Entonces, ojo con esto. Siempre va a haber la manera que pague el delincuente su multa. Vamos con el pago del daño. El pago del daño es la reparación que se le hace a la víctima por el daño causado en la realización del delito. ¿Quién tiene derecho a que se le pague el daño? Pues lógicamente, en primer lugar, va a tener derecho a que se le pague el daño a la víctima. Si la víctima ya no puede reclamar el pago del daño, a quien se le va a pagar va a ser a su familia, ¿sí? Empezando, lógicamente, si es casado, por la esposa o la concubina o los hijos, ¿sí? Si es soltero, los padres. Si no tiene padres, pues los hermanos. Y así sucesivamente vamos a ir quitando familiares. Tenemos entonces que el pago del daño se puede dar a través de estos diferentes puntos. Se va a dar el pago del daño o la reparación del daño en el siguiente supuesto. Primero, regresando el objeto producto del delito tal y como estaba en el momento en que se cometió el delito. Se regresa el objeto tal y como estaba en el momento
en que se cometió el delito. Segundo, pagando el precio comercial del objeto que tenía en el momento en que se cometió el delito. Tercero, pagando la reparación psicológica y física a través de las curaciones, hospitalización de la víctima hasta recobrar su estado de salud que tenía en el momento en que se cometió el delito. Y por último, se considera la reparación del daño cuando se da una indemnización permanente, cuando la víctima queda imposibilitada para realizar el trabajo o la actividad económica que venía realizando. ¿Sí? A esto se le conoce como el pago del daño material o físico. ¿Me Tenemos... puede repetir el último, profesora, por favor? Sí, cómo no, Ana. Decíamos, Ana, que se va a pagar el daño, se paga el daño cuando se da una indemnización permanente a la víctima, cuando ésta queda incapacitada en forma permanente para trabajar o realizarle con la actividad económica que venía llevando a cabo. ¿Sí? Y a esto se le conoce todo esto que acabamos de decir como la reparación del daño material o físico. Vamos a ver que existe otro daño y es el daño psicológico o daño moral. El pago del daño psicológico o daño moral es un pago que se va a realizar dependiendo de la afectación psicológica que tenga la víctima por la desaparición del objeto producto del delito. ¿Sí? ¿Y cómo lo vamos a saber? A través de los estudios psicológicos que se le hagan a la víctima. ¿Sí? Entonces, de esta manera se da un estudio psicológico y podemos ver cuánto le afectó la ausencia del objeto producto del delito. Yo por ahí les comentaba yo un ejemplo. En este caso, vamos a suponer un niño, si ustedes quieren, de 8 o 9 años. Sale al mercado y de pronto ve que se le pega un cachorrito de perro, un perrito. Y pues el cachorrito lo sigue y el niño lo mete a su casa, le ruega a su papá y a su mamá que se lo dejen. El niño siempre está solito porque papá y mamá se van a trabajar. Y el niño se queda solito ahí en su casita, en su departamento, y se enamora del perrito, lo quiere mucho. Y siempre lo cuida, lo ve, lo saca a pasear, etc. ¿Sí? Y es un perrito que no tiene pedigrí, diríamos un perrito corriente. Y lo anda trayendo, lo lleva, lo cuida, lo lleva al veterinario, etc. Pero resulta que un día un vecino, que es de esos vecinos agresivos, amenaza al niño y le dice, es que tu cochino perro se viene aquí a hacer sus necesidades. Y el niño le dice, no señor, mi perrito nunca viene a hacer esto porque yo lo saco y
recojo todo. Y el vecino, no, yo voy a matar a tu perro. Y un día el perrito se le escapa y el vecino lo mata. ¿Cuánto puede valer un perrito que se encontró en la calle? Pues no, ¿verdad? No hay valor. Sin en cambio, el daño psicológico que le causa al niño es un daño psicológico muy grande. ¿Sí? El vecino puede decir, tanto relajo por un perro corriente, yo te traigo 20 de esos perros. Pero no era en sí la raza del animalito, sino el cariño, la amistad que habían formado ya el perrito y el niño. ¿Sí? A eso nos referimos cuando hablamos del daño moral o psicológico y la afectación que tenga la víctima. ¿Cuánto le puede afectar? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, profesora. Sí, profe. Bueno, entonces nos vamos con el siguiente punto. Medidas de seguridad. Recordemos que nuestra definición nos decía que el Código Penal va a ver precisamente los delitos, las penas y las medidas de seguridad. ¿Qué son las medidas de seguridad? Las medidas de seguridad son todas aquellas que sirven, las medidas de seguridad son todas aquellas que sirven para que se prevenga el delito o bien para que se desanime a los delincuentes a cometer el delito. Las medidas de seguridad las va a implementar el gobierno. El gobierno es el que va a implementar las medidas de seguridad. Estas medidas de seguridad van a ser las siguientes. En primer lugar, la prohibición de ir a un lugar determinado. ¿Sí? Esta de la prohibición de ir a un lugar determinado se le aplica a las personas que han amenazado a alguien siguiéndolas. ¿Sí? Yo tengo un novio y resulta de que ya no nos llevamos bien porque mi novio es muy agresivo, pero me está amenazando, me habla por teléfono, me manda correos, en la escuela me dice que se la voy a pagar y me anda siguiendo donde quiera que voy. ¿Puedo levantar un acta? Sí. ¿Lo van a meter a la cárcel? No. Pero sí pueden ponerle una medida de seguridad. Y una medida de seguridad va a ser la prohibición de que se me acerque, incluso hasta que me hable por teléfono o me mande correos electrónicos o mensajes. ¿Sí? Esa es la prohibición de ir a un lugar determinado. Tenemos otra medida de seguridad que es la vigilancia de autoridad. En esto de la vigilancia de autoridad se establece también lo que se conoce como los retenes. Las revisiones que hace la policía, a veces cuando vamos en la carretera y que nos piden que abramos la cajuela, o incluso en las mismas calles nos piden que abramos la cajuela, ¿sí? Para registrar el automóvil. Pero también podemos ir caminando y nos puede decir, a ver, este es un retén y vamos a revisarlo. ¿Podemos oponernos? Sí podemos oponernos, pero como son medidas de seguridad para evitar los delitos, pues más vale que cooperemos, ¿sí? Porque si no vamos a resultar sospechosos. Tenemos otra medida de seguridad y va a ser el decomiso
de objetos peligrosos. Y esto va a ser desde armas de fuego, armas blancas, incluso hasta animales entrenados para agredir, ¿sí? Cohetes, cuetones, ¿sí? Toda la pirotecnia es peligrosa. También si por ahí los vecinos se quejan que yo tengo de mascota un cocodrilo, pues también me lo van a quitar. O bien si los vecinos se quejan que todos los días huele a gasolina, pues si hacen una inspección la policía se va a dar cuenta que estoy almacenando gasolina y entonces también me la van a decomisar. Tenemos otra medida de seguridad, la publicación de sentencias y en algunos casos publicación de fotografías de personas que se sospecha que van a cometer un delito o que cometieron un delito, ¿sí? Como en el caso de los bancos o de las mismas patrullas. Luego a veces las patrullas traen una fotografía. O también en el caso de las alertas, como la alerta Amber, donde publican fotografías, ¿sí? O bien de otras más. Tenemos otras medidas de seguridad y va a ser como medida de seguridad el depósito de una multa o dinero ante el Ministerio Público para evitar que se cometa un delito, ¿sí? Mi vecino, que es un vecino agresivo, todos los días me dice que me va a ponchar las llantas de mi automóvil. Y el día de hoy amaneció mi automóvil con todas las ponchadas, las llantas bajas, ponchadas, ¿sí? Como yo ya lo había demandado y lo obligaron a pagar un dinero, yo ya no me tengo que preocupar. Solamente voy con el Ministerio Público y le señalo cómo están las llantas de mi automóvil. ¿Fue el vecino? Pues quién sabe, pero como él siempre me amenazaba, él tiene que pagar, ¿sí? ¿Alguna duda, pregunta, cuestionamiento? Michelle, ahora sí no te escuché. Ay, Sí, ahora sí, dime. ¿puede explicar ese último otra vez, por favor? El último punto Ajá, es el pago, de un dinero, una multa, una indemnización para prevenir la comisión de un delito. Y decíamos que, como ejemplo, dábamos el del vecino agresivo. El vecino agresivo que siempre me dice que me va a ponchar las llantas del carro. Como yo sé que es tan agresivo, voy y levanto un acta ante el Ministerio Público y el Ministerio Público lo va a obligar a que deposite determinada cantidad por el valor de las llantas. Pasa un tiempo y hoy descubrí que mi carro, todas las llantas las tenía ponchadas. Acudo al Ministerio Público y el Ministerio Público va a hacer la inspección y me dice, pues no se preocupe, aquí está el dinero que depositó el vecino. Si fue mi vecino, pues ya. Si no fue, pues ni modo, porque siempre anduvo con su alaraca que me iba a causar daño de esta manera. ¿Alguna otra duda? profesora, en caso de que suceda eso, pero si, por ejemplo, posteriormente vuelva a suceder, ¿qué sucedería? O sea, ¿qué haría? Si volviera a suceder de que le vuelven a ponchar las llantas después de que ya le pagaron. Fíjate que entonces en este caso ya se está cometiendo un delito, Lorena, y ese delito es daño en propiedad y ya no va a ser de que deposite solamente el dinero, sino que ya se va a ir a la cárcel el fulano, ¿sí? Entonces ahí pues va a pagar un poco más de dinero. ¿Alguna otra duda?
Yo tenía otra duda relacionada, pero en el caso que nos dijo que un sujeto nos empezara a perseguir y que le pusieran una prohibición de a distancia, pero aún así no lo cumpliera, entonces Entonces, ya usted se... lo que tiene que hacer, Natalia, es denunciarlo ya por el acoso, ¿sí? Y como ya se da el acoso, entonces ahora sí hay un delito. Como decíamos, hay medidas de seguridad, pero ya cuando estas personas violan esas medidas de seguridad y cometen el delito, pues ya hay que denunciar el delito y por lo tanto ya no es de que por favor no la siga, sino que ahora, canijo, te vas a la cárcel y ya vas a ver ahí, ¿sí? Sí, profesora, gracias. Uh-huh. Entonces, eso es muy importante. Siempre eh, las medidas de seguridad solamente son para prevenir, para que no se cometa el delito. Pero si ya se comete el delito, ya no hay manera de prevenir, sino que mira, yo te avisé, yo te dije, no sé si podamos entenderlo con un ejemplo muy casero de papá y mamá. Papá y mamá nos dicen, por nada del mundo te acerques a la estufa, ¿sí? Te puedes quemar. Esa es una medida de precaución para evitar que se cause un daño, ¿sí? Pero nosotros decimos, ¿y por qué no me voy a acercar a la estufa? Y me acerco a la estufa y tontamente meto mi mano. ¿Qué me sucedió? Me quemé, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, ya hay algo que tenemos que sancionar. En primer lugar, mi castigo, ¿cuál fue? Pues que me está doliendo mi mano, mi dedo, dependiendo de la quemadura que me haya yo realizado, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, yo ya tengo ahí un determinado castigo. Ya papá y mamá ya no me van a decir jamás, no te acerques a la estufa, sino que yo ya aprendí. En este caso, las medidas de precaución son, te están diciendo, no hagas esto. Pero si ya lo hiciste, te vas a la cárcel. Y se supone que yo con ese castigo debo de entender ya no volverlo a cometer. Para eso son las medidas precautorias, para eso son las medidas de prevención que nos marca el Código Penal. Y el Código Penal nos marca otras medidas de precaución o medidas preventivas que ya no vamos a ver. ¿Alguna otra duda, pregunta? ¿No? Bueno. No, profesora. Ok, Ana. Decíamos entonces que el Código Penal, el Código Penal de la Ciudad de México, está compuesto de 2 libros. El primer libro es todo esto que hemos venido viendo, hasta las medidas preventivas. Hasta ahí está el libro primero del Código Penal. El libro segundo del Código Penal nos va a señalar cuáles son los modelos de delito. Ya nos establece la parte donde se encuentran todos los delitos. Y los delitos se van a dividir dependiendo del bien que se está tutelando. Esa es otra clasificación del delito. Se clasifica el delito dependiendo del bien que tutela. Y el libro segundo nos señala nada más ni nada menos 27 títulos donde nos está marcando bienes tutelados. ¿Sí? Como ustedes pudieron haber visto, en el código, en el derecho penal, siempre va a haber 2 sujetos, el sujeto activo y el sujeto pasivo.
El sujeto activo es el delincuente. El sujeto pasivo es la víctima. Pero también hay otro sujeto y este sujeto no es parte del delito, pero sí es el encargado de perseguir el delito. Y este sujeto tiene la acción penal. Y la acción penal nos sirve para poder iniciar un juicio. Y este sujeto es nada más ni nada menos que el Ministerio Público. ¿Sí? Entonces, ojo con esto. Dos sujetos que participan en el delito y otro tercero que es necesario para la iniciación de un juicio. En el libro segundo del Código Penal decíamos que se va a dividir dependiendo del bien que se está tutelando. ¿Sí? Vamos a empezar por el título primero. El título primero, el Código Penal de la Ciudad de México. Ay, son las 10:18. Nos vamos a quedar con las ganas de ver ese título. Muchachos, nos estamos viendo el lunes y dependiendo si terminamos el lunes, ya el siguiente miércoles solamente les voy a subir materiales y fecha del segundo examen. Ya el lunes nos estaríamos señalando qué vamos a hacer. ¿Alguna duda, pregunta, cuestionamiento? ¿Algo que no les haya quedado claro? Maestra, le iba a preguntar si contó mi participación. López Ortiz, sí, también igual que la de Michelle, también, sí. Ya, si no tenemos más dudas, nos estaríamos viendo. ¿Y la mía, profesora? Ana Karen, déjame ver quiénes son los no. Los no son nada más de Martínez, Garrido y Díaz. Son los no. Los demás son los sí. ¿Quién dijo que tenía uno? Pero es Martínez. No, Díaz Castañeda. Díaz Castañeda, Méndez y Garrido. ¿Sí? Bueno, pues nos estamos viendo. Son las 10:19, muchachos. Hasta luego. Cuídense mucho. Nos vemos. Gracias, Hasta profe. luego, profesora. Gracias. Gracias, profesora. Gracias, profesora.